Muy bienvenidos a la información semanal aquí en B7 Noticias. Con ustedes lo más destacado de la semana a partir de este instante. Y comenzamos hablando del agua. Presidente de OCE dijo que Paso Severino está en nivel mínimo histórico y que quedaría reserva para 18 días. Ya he sabido cómo está operando la planta de aguas corrientes con una mezcla entre Paso Severino, Santa Lucía y aguas abajo, en un trasvase de aguas abajo de la represa. Estamos con 6,5 millones de metros cúbicos en Paso Severino y estamos tratando de sacarle menos de 300.000. Eso nos da que estamos en condiciones en primera instancia, ¿verdad? Pero entramos en una etapa un poco complicada de terminar este mes de mayo y adentrarnos en cierta manera en junio, pero es con gran preocupación que vemos eso, porque en la medida que baja el nivel pueden aparecer algunos problemas en cuanto a que poder gestionar bien el agua que salga por las válvulas. Pero más o menos ese es el nivel el panorama que tenemos, que es bastante duro. Unos 30 días sería. La represa que había anunciado que tiene un costo de unos $500.000. No, perdón, no. La represa que anunció la semana pasada, ¿cuándo se pone operativa? Bien, esa represa es para gestionar mejor lo que tenemos aguas abajo de aguas corrientes. No es nada definitivo, es una represa provisoria que puede durar, y ojalá que dure poco, porque puede durar un repunte del río Santa Lucía. No quiero que entiendan mal lo que quiere decir una represa provisoria. Es una represa de tierra, nos va a permitir gestionar mejor, nos va a permitir frenar la salinidad cuando nos avanza, nos va a permitir tener un nivel controlado de esa zona. Así que esperemos poder encararla esta semana que viene. Se nos han complicado algunas cositas, pero por ejemplo el intendente de Canelones nos ofreció apoyo en ese sentido y bueno, en última instancia lo encararemos. Creo que había otra pregunta por aquí. Sí, ¿cuántos días era lo del...? No llueve. Bueno, ahí entramos en un terreno que es bastante complicado. Tenemos algunos escenarios. Si mantenemos un agua corriente en este caso sí no potable, ¿verdad? Pero que sí nos permita tener una disponibilidad de agua para descargar las cisternas paralelamente encarar un suministro de agua potable por fuera, sobre todo a lugares más sensibles. Es un panorama bastante complicado, estamos tratando de no llegar a él y estirar lo más posible. Pensamos que podemos tomar alguna otra medida que la estamos un poco estudiando. Y siguiendo en el mismo tema, el Frente Amplio pidió la remoción del presidente y de la vicepresidenta de OCE por la crisis del agua. No encontramos explicaciones claras, tampoco un desarrollo de los escenarios posibles y tampoco una explicación de en qué consiste el plan de contingencia. Propusimos medidas. Esperamos que el Ejecutivo las tome. No se actuó, en realidad, ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población encontrara, controlara el gasto en agua. Se ignoró la participación ciudadana hasta que se llegó a la situación límite y en esa medida resolvimos exhortar al presidente de la República a relevar de su cargo al presidente y a la vicepresidenta de OCE. En segundo lugar, instamos a que se conforme un comité de crisis integrado por todos los partidos políticos que colabore en propuestas para los diferentes escenarios posibles
así como también a los actores sociales y académicos. Y finalmente solicitamos se inicie un necesario proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia el 2045. Esa ha sido la conclusión de nuestra bancada después de esta jornada parlamentaria. La OCE construirá un dique para aprovechar el agua de la marea alta. Nuestro interés fundamental es mantener el suministro de agua por redes para fines sobre todo sanitarios, porque de la existencia de agua es que depende el correcto funcionamiento del saneamiento. Entonces, esa es una base fundamental. Y después buscar medidas alternativas para poder llevar a la población agua de bebida. ¿Qué pueden ser esas medidas alternativas? Transporte en camión cisterna, entrega de agua embotellada, con distintas instituciones. Ya hemos escuchado algunos organismos que ya están trabajando en ese sentido y nosotros lo venimos haciendo también. ¿Cuándo se maneja que hay agua potable en la zona? Como ya lo expresaban las autoridades el día de ayer, estamos manejando un periodo de 20, 30 días, no más que eso. ¿Fecha qué pasaría entonces? ¿Se aplicarían las medidas? Ahí, a partir de esa fecha, lo que vamos a estar entregando es agua con fines estrictamente sanitarios, que es agua absolutamente apta para lo que es la higiene, para el uso de la cisterna, que es un tema básico fundamental, y el agua de bebida va a tener que ser por otros carriles. Respecto a la obra que tiene pensada OCE aquí en la zona de Santa Lucía, esa presa, ¿qué nos puede decir? Bueno, justamente le estábamos comentando al SECODE que venimos trabajando en un lugar que es un dique de reserva, cuyo objetivo es captar agua cuando sube la marea y evitar que en la baja de la marea no podamos trasladar agua de aguas abajo de la represa Aguas Corrientes hacia el lado de aguas arriba. ¿Esa obra ya empezó? Esa obra en este momento está finalizándose los trámites administrativos de autorizaciones ambientales y de contratación para iniciarse. ¿Cuándo sería, por ejemplo? Y tendría que ser en los primeros días de la semana que viene, en el correo de la semana que viene. Está contra reloj también, ¿no? Estamos trabajando contra el reloj. ¿Eso serviría para cuando sube la marea, dice usted? El mecanismo, lo que nos pasa hoy, nosotros hoy estamos instalando bombas, tenemos muchas bombas instaladas para bombar desde aguas abajo, pero cuando la marea se retira no tenemos el volumen suficiente. Entonces ese dique va a servir de contención. Cuando avanza la marea vamos a generar una reserva. Cuando la marea se retira, porque hay un cambio de marea diariamente, inclusive cuando sopla el viento norte también baja el nivel del río, vamos a tener una reserva para 2 o 3 días que nos va a permitir funcionar con la bomba de aguas abajo. ¿Dónde está ubicado y por qué se elige el lugar? Es el lugar que nos da un volumen suficiente de reserva y estamos trabajando en Paso Velastiquí. ¿Cuál es el mensaje hoy para la gente, por ejemplo, con respecto a esta situación? Bueno, la situación es extremadamente compleja, como todos sabemos, y que maximicemos todo el cuidado del agua, que es lo que nos puede permitir sobrellevar de mejor manera esta realidad. Salir a fiscalizar, si así utilizar esta palabra, por ejemplo, en tareas que se utiliza agua para preservar el agua, por ejemplo, lavaderos, ese tipo de cosas. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo hace 3 meses, a partir de las medidas que sacó de restricción OCE, le hemos cortado el servicio a más de 600 lavaderos, muchos de ellos después se vuelven a reconectar y es una medida que estamos sumamente interesados en ejecutar día a día con mayor intensidad. ¿Hizo contacto con Inumet? ¿Cuáles son las previsiones a futuro? Sí, estamos trabajando también en conjunto con Inumet. Las previsiones son que tendríamos lluvias una vez por semana, no de mucha envergadura, sino que nos permitiría paliar por algunos días la situación y las lluvias importantes llegarían para la primavera. La URCEA se pronunció ante dudas de choques eléctricos por el uso del agua salada en los calefones. Todos los calefones que están autorizados por la URCEA, veo cuando usted va a comprar un elemento o cuando la ciudadanía va a comprar, por ejemplo, un elemento electrodoméstico y ven que tienen esas tarjetas, que son esas tarjetas de eficiencia energética, las emite la URCEA. La URCEA garantiza a través de ese etiquetado de eficiencia energética y le da seguridades de calidad y de básicamente seguridad. En el caso de los calefones que autoriza la URCEA, son todos calefactores de calentamiento inmediato y que el sistema calefactor, digamos, las resistencias están aisladas del agua.
Pero también es muy importante que se revise la instalación eléctrica, porque yo puedo tener un excelente calefón, pero la instalación eléctrica no está en condiciones. En ese sentido hay que cumplir con la normativa, y si el ciudadano, que no tiene por qué ser un electricista, nota que su instalación puede tener algún desperfecto, lo más correcto es revisarla. Ahí hay que evitar por todos los medios posibles que no haya una falla, que no haya un escape de electricidad y que ese escape pueda producir una salida de corriente que haga tierra y podría salir por el agua. Pero yo le diría que hay algún tipo de calefones que todos sabemos que no cumplen con la normativa de OCEA. Esos calefones habría que tratar de eliminarlos, porque el agua con alto contenido de sal, como lo tenemos ahora, de cloruro, favorece mucho la conductividad. Entonces, en ese sentido, yo diría que la población puede estar tranquila en la medida en que se cumplan las dos normativas, la normativa que exige UCEA en cuanto a los calefones y la normativa que exige también la UTE en las instalaciones eléctricas. Sí. Con respecto al resto de cuestiones de electrodomésticos que tienen que ver con el agua, por ejemplo, jarra eléctrica, licuadora, etcétera, ¿hay que tener cuidado también o no? Sí, yo creo que en todos debemos ser cuidadosos en este momento, porque, le vuelvo a repetir, el agua tiene mayor contenido de cloruros y la mayor cantidad de cloruros aumenta la conductividad. Eso significa que puede haber alguna peligrosidad. Y seguimos con este tema. La ANCAP toma medidas para evitar apagar la refinería por la salinidad del agua de la OCE. Nosotros usamos algo así como 200.000 litros de agua por hora de OCE. No utilizamos agua subterránea porque es agua que también requiere un tratamiento y es un recurso no renovable. El agua de OCE o el agua de vías superficiales nunca fue un problema en Uruguay. En la historia del Uruguay es la primera vez que se da. Y la refinería necesita agua de calidad potable para luego ser tratada dentro de la refinería para ingresar en la producción básicamente de vapor. La conductividad eléctrica, cuando sube, aumenta los fenómenos de corrosión en los equipos, en las calderas que generan vapor, y eso puede llevar a pinchaduras y salida de servicio de las calderas. Lo que ve la población en general, nosotros ya lo veníamos viendo, somos mucho más sensibles, si se quiere, que la población en ese sentido, lo venimos viendo desde febrero, y las medidas paliativas que se van tomando, por ejemplo, conseguir un suministro de agua tratada de UTE, que UTE no utiliza, ayuda a paliar un poco la situación. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabría decírtelo, es un tema muy dinámico, estamos analizando en conjunto todas las variables, estamos analizando traer agua del río Uruguay a través de nuestras propias barcazas y con una unidad potabilizadora que le compraríamos a la OCE o que le arrendaríamos a OCE. ¿Qué costo tiene eso? No, en este momento el costo más importante es lo que nosotros tenemos obligación, que es proveer de combustibles a la población y preservar los activos industriales de ANCAP. Estamos tratando de tomar las medidas de prevención, estamos anticipando, estamos en permanente contacto con las autoridades de OCE y del sistema de emergencias para ver de qué manera nosotros tomamos la mejor decisión. Que puede ser, ya digo, traer agua del río y potabilizarla para aumentar el caudal de una fuente diferente, o directamente apagar la refinería. Controlar el precio y quitarle el impuesto al agua embotellada son algunas de las propuestas que presentó COSE al gobierno. Acá, en este fin de semana, preocupados con la información que obtuvimos el sábado en el Comité Departamental de Emergencia, el equipo de la Intendencia elaboró 20 propuestas que son las que trajimos acá. Una de ellas es declarar una situación de alerta. Recién Yamandú decía, bueno, él lo va a decir ahora, por lo menos una sesión permanente. Y también hicimos propuestas referentes a, por ejemplo, sacar el impuesto del agua embotellada, facilitar la importación de insumos para embotellar agua, porque va a haber que importar envases, asas, demás. También planteamos que se prohíba el uso de agua para lavar autos, para lavar veredas y demás, que se revise el tema de la tarifa de OCE. También estuvimos planteando el tema de las pérdidas de OCE, poner todo nuestro equipo inspectivo y nuestra tecnología, nuestro call center a disposición, controlar los precios del agua embotellada, porque no queremos que pase lo mismo que con el alcohol en gel en la pandemia. Hemos sugerido fuertemente a todas las instituciones
publicar la información. La única información pública que hay en este momento es la que publica la Intendencia de Montevideo a través del análisis del agua en las policlínicas y a través de los datos que nos dio de marzo hasta acá OCE el otro día en el Comité de Emergencia, pero entendemos que debería ser una práctica diaria publicar la información para que la población sepa en qué situación estamos. Y nos vamos a otro tema. Identificaron a la mujer que mataron en Manga. Tenía 31 años. La policía encontró a la mujer herida en las calles Luis Gerona Casales y Salteraina Herrera del barrio Manga de Montevideo. Cuando los policías llegaron al lugar, la víctima estaba pidiendo ayuda a vecinos, quienes habían llamado al 911. En la noche fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, donde los médicos les diagnosticaron heridas de bala en la cabeza, un hombro y en la espalda. La víctima no quiso dar datos a la policía sobre lo que pasó y se limitó a pedir ayuda. Murió sobre las 2 de la madrugada en un centro médico. En las inmediaciones donde fue encontrada, la policía científica no halló indicios de que el crimen haya ocurrido en ese lugar. La fiscal de homicidios, Mirta Morales, ordenó que se observen las cámaras de videovigilancia que hay ubicadas en la esquina más cercana. En cuanto al censo, se extendió el plazo para completar el formulario digital hasta el 22 de mayo. Extendemos hasta el día lunes 22 de mayo, el próximo lunes, así que tenemos 5 días más para poder censarnos. Hemos tenido mucha intensidad en los últimos 2 días. De hecho, en los últimos 2 días alrededor del 10% de los hogares se censaron, así que creemos que hay mucha gente que todavía quiere censarse y esto además no atrasa la salida a campo que estaba prevista hacia fines de la semana que viene, así que creemos que es positivo, así que aprovechen a censarse. Recordar que, bueno, además de que cumplimos con la obligación cívica, podemos hacernos acreedores de 1 año gratis de UTE, o también a teléfonos inteligentes de Antel que estamos sorteando como parte de la promoción para aquellos que respondan ahora, ¿no? Sí, esto se dio a conocer horas antes de lo que era el cierre del plazo original, que terminaba en la medianoche. Exacto, estamos a 4 horas del cierre previo, con muy buenos resultados. Tenemos ya más de 500.000 hogares que han respondido al censo digital. Eso representa más del 40% de los hogares uruguayos y más de 1.250.000 personas censadas en este momento. Así que es muy exitoso el periodo que estábamos concluyendo en el día de hoy, pero vemos que la intensidad de gente queriendo censarse es muy grande, así que lo vamos a extender por 5 días más al censo digital. Bien, lo último, Aval, por lo que se mostró en cuanto a las cifras, hay un mayor porcentaje de respuesta en el sur del país, intermedio en el centro, digamos, y menor cantidad de respuestas en el norte. Esto se ha repartido así. ¿Cómo lo están analizando? Sí, es correcto. Los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y también Flores están, digamos, arriba de la tabla con más de 40%. Luego tenemos algunos sobre el norte, la frontera norte con el Brasil, que tienen tasas más bajas, en el orden del 25 al 30%. Allí tenemos Artigas, Cerro Largo, Rivera y 33 ya más abajo en la tabla, ¿no? Senador Blanco denuncia que Canelones comenzó a cobrar un nuevo tributo a productores rurales. Aparentemente es un tributo nuevo de una tasa de recolección de residuos rural. La famosa tasa de servicio. En San Ramón, una señora no pagaba contribución inmobiliaria rural porque está comprendida y exonerada por productora familiar, 7.732 pesos el año de contribución inmobiliaria, de contribución rural. Este servicio rural, 3.600 pesos, el 50% de lo que pagaría de contribución inmobiliaria se está empezando a cobrar nuevo en este servicio. En Canelones, el Canelones rural, tenemos un ejemplo que va a pagar 180% de lo que es el valor de la contribución inmobiliaria rural. Este tributo va a pagar un 180% más. No es el momento. No es el momento para empezar a cobrar un tributo rural en la sequía más grande y donde los productores rurales están sufriendo las más graves consecuencias. Lo que quiero entender es que en la Intendencia ha habido un error administrativo y que el intendente claramente cuando note estado de situación de este tema
va a dejar sin efecto esta medida. Sindicato anuncia paros y analiza afectar las exportaciones. Conaprole advierte que habrán riesgos en materia prima. El conflicto comenzó luego de que Conaprole instalara una nueva máquina envasadora de leche larga vida, que cambió la forma de trabajo en la planta de Villa Rodríguez. Con la incorporación tecnológica, los operarios que solían trabajar en ese sector serían redistribuidos en otras áreas pero nunca despedidos, según indicaron desde Conaprole. Esto no fue aceptado por el gremio y en una nueva asamblea realizada este jueves, los trabajadores resolvieron mantener la medida de trabajar a reglamento y sumar 3 horas de paro semanales. La Asamblea ratificó la resolución del trabajo a reglamento que venimos llevando a cabo desde el 2 de mayo, en función de que esa fecha están los trabajadores, desde el 9 de mayo, de que los trabajadores desde el 2 de mayo están sin poder trabajar, impedidos por la tenemos también otras acciones o medidas que se daron para ser consideradas por parte del Consejo Directivo, como el hecho de 3 horas de paro semanales por trabajador por turno, que se implementarían a partir de la semana siguiente. También acciones de movilización, volanteadas, o sea, informar al conjunto de la sociedad sobre una serie de situaciones de conflicto, y también pedir reuniones con todos los organismos correspondientes e inclusive con el propio ministro de Trabajo, a efectos de, informar sobre esta situación y del agravamiento que se podría estar generando con la aplicación de esta medida si no encontramos espacio de negociación en los próximos días, que en primer lugar pasa por el reintegro de todos los trabajadores a Conaprole en Rodríguez, en las condiciones que históricamente hemos acordado. Días antes, la empresa Conaprole emitió un comunicado a los trabajadores y les pidió que se postergara la Asamblea General, cosa que finalmente no sucedió. Los trabajadores del sector UHT desde siempre han sido convocados a trabajar, pero irracionalmente han optado por medidas de fuerza, buscando imponer una dotación indefendible, indicaron en el comunicado. Además, fuentes de la empresa explicaron a Subrayado que esta medida tomada por los trabajadores generó demoras en la descarga de los camiones cisterna y expresaron que las guardias mínimas que dejaron los trabajadores no alcanzaron para prevenir un atraso en toda la operativa de la planta. Alianza Nacional oficializó su apoyo a Laura Raffo en la interna blanca. Alianza Nacional culminó un proceso de 4 meses que abarcó no solamente la sesión de la Agrupación Nacional de Gobierno en distintos puntos del país, sino que alcanzó también la consulta a más de 800 dirigentes de todo el territorio nacional. Y hemos definido coincidir en la creación de un nuevo espacio político en el Partido Nacional, que es el que está proponiendo la economista Laura Raffo, asociado a la defensa de nuestros principios, de nuestros valores que nos dan razón como sector político y como partido político, y asociado al futuro, asociado a la renovación, asociado a un trabajo que incluya a quienes queremos la continuidad de las muchas cosas buenas que ha hecho el gobierno y también cambios. Irene Moreira reclamó al gobierno de una vez por todas medidas de fondo para la frontera. Debemos recorrer todos los caminos posibles para mantener vigente puestos de trabajo que cada día que pasa van desapareciendo ante la aparente incomprensión de quienes tenemos responsabilidades en el gobierno. Nuestro partido presentó el 20 de julio del 2020, es decir, hace casi 3 años, un proyecto de ley para atender la problemática de los precios de frontera. Fuimos los primeros en mostrar nuestra inquietud ante este problema. En la media hora previa de la sesión del Senado de este martes, Moreira dijo que de una vez por todas hay que adoptar medidas y dejar de ser meros espectadores. También cuestionó a los partidos políticos que han estado en el gobierno hasta ahora por seguir todos ellos una misma política monetaria que genera atraso cambiario. Se han adoptado varias medidas, pero viendo la realidad de la zona litoral, a todas luces han resultado insuficientes. O continuamos observando pasivamente, como meros espectadores, el derrumbe de los puestos de trabajo, de la economía y de los proyectos de tantos de miles compatriotas que hoy viven en el litoral, e incluso la erradicación
de un número creciente de uruguayos del otro lado del río en un proceso de consecuencias seguramente nefastas? ¿O de una vez por todas atendemos el problema de fondo, adoptando medidas estructurales que incidan realmente sobre la realidad que se vive? Y entre estas medidas debemos considerar de una vez por todas medidas que apunten a revertir el atraso cambiario. Bielsa como nuevo entrenador. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esta fantasía, así lo decía. En primer lugar, mensaje de optimismo del nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol. El argentino Marcelo Bielsa dijo el miércoles estar emocionado por el proyecto durante su presentación en el Estadio Centenario de Montevideo. Los jugadores que posee Uruguay, a mí me gusta el grupo de jugadores que han representado Uruguay en los últimos años. Bielsa dijo que aprovechará al máximo los 9 días de los que dispondrá de los seleccionados en junio para encuentros amistosos con Cuba y Nicaragua. Se mostró confiado en que la Celeste tiene lo necesario para ganar un mundial. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. Bielsa, quien ha dirigido a Chile y Argentina, sustituye en el cargo a Diego Alonso. Bajo su dirección, Uruguay fue eliminado en fase de grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Alonso había reemplazado al veterano Oscar Washington Tabárez, despedido de su puesto tras más de una década al frente del combinado charrúa. Y nos vamos al ámbito internacional. Hablamos de Argentina. Incautaron aves contrabandeadas desde Argentina y venían escondidas en un auto de alta gama. Prefectura detuvo en el puente San Martín un vehículo de alta gama que pretendía ingresar pájaros en forma ilegal. En un control de rutina, personal del Departamento de Operaciones de Prefectura detuvo a 2 adultos que pretendían cruzar 6 canarios mosaico rojo escondidos en una caja de metal hermética que venía escondida debajo de un asiento del auto Audi matriculado en Maldonado. Los efectivos actuantes dieron aviso a la fiscal Gabriela Godoy, quien determinó la incautación de las aves y ordenó que el Ministerio de Ganadería fumigara el vehículo y la zona para evitar un riesgo sanitario. Esta situación se genera en el marco de la problemática sanitaria que supone la llegada de la gripe aviar al país. Las aves, que venían desde Argentina en forma ilegal, quedaron alojadas en prefectura hasta que fueron entregadas a Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La fiscal determinó que se labrara acta a las 2 personas, que fijen domicilio y asignen un abogado. De acuerdo a fuentes de la investigación, uno de los que viajaba en el auto es un reconocido profesional vinculado al mundo del fútbol, que incluso llegó a integrar décadas atrás el equipo de sanidad de la selección uruguaya. En Italia, inundaciones y desplazamiento de tierra dejan al menos 8 muertos y más de 13.000 evacuados. Situación grave en Italia, concretamente en la región de Emilia-Romagna, que está en el centro norte del país a causa de las fuertes precipitaciones, a causa de los ríos que se han desbordado y han obligado a evacuar a miles de personas. Protección Civil ha tenido que desplegar 20 helicópteros y más de 3.000 personas entre trabajadores y voluntarios para ayudar a todos los evacuados. Por parte del gobierno italiano, máxima solidaridad para con todos los afectados, y esta situación también señalar que va a tener consecuencias en el ámbito deportivo, porque el Gran Premio de Fórmula 1 ha anunciado que se cancela el Gran Premio de Imola porque está precisamente en esa región, en la zona más afectada. El Gran Premio se iba a disputar este fin de semana. Además, la alerta roja va a continuar a lo largo de las próximas horas, en la jornada también del jueves, por lo que todos los evacuados van a tener que esperar para poder regresar a sus casas. Mientras sus esposos pelean en la guerra, las ucranianas realizan los duros trabajos de obreros. En un mundo de hombres, la guerra está cambiando todo. Tetiana está a la vanguardia.
desbaratando la historia de la minería del carbón en Ucrania. Una mujer camino a su trabajo, a 300 metros bajo el suelo. ¿Es normal? ¿Está bien ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Está bien. Sí, me ¿Está gusta. bien? ¿Te gusta? Sí. ¿Querías ser minera? Sí. ¿Tu familia, tu abuelo, tu padre era Sí. minero? Sí, sí. Ella solía trabajar arriba, en la superficie, pero cuando los mineros fueron llamados a luchar y la ley marcial autorizó a las mujeres para empleos peligrosos, ella se ofreció de inmediato para un empleo en lo profundo de la mina. Siempre había querido trabajar aquí, pero a las mujeres no se les permitía. Cuando muchos hombres fueron reclutados, la mina tenía que seguir andando, así que para proteger a nuestro país, las mujeres dieron un paso al frente. Ella quiere mantener su empleo bajo la superficie cuando termine la guerra, pero eso quizás no sea tan fácil. Creo que cuando termine la guerra y ganaremos, creo que las mujeres regresarán a la superficie y a hacer empleos de mujeres. Pero hasta el ingeniero en jefe, Alexander, reconoce que sin Tetiana y muchas otras mujeres, la mina no podría haber seguido funcionando. No ha habido una movilización general de mujeres, pero muchos lugares de trabajo que tradicionalmente son para hombres están encontrando que las mujeres están dando un paso al frente y tomando empleos que antes de la guerra hubieran sido para los hombres. María está entre ellas. Por el amor a Ucrania y a su esposo, ella tomó su empleo como herrera. Cuando él fue llamado a luchar el año pasado, ellos habían comprado la fundición juntos. Unos años antes, invirtieron en su futuro. Esta es la pasión de mi esposo y es su vida profesional. Decidí apoyarlo para mantener activo su trabajo mientras él sirve. Ella me muestra un video de su esposo Andriy trabajando en el mismo yunque. Su trabajo artístico anterior a la guerra, algunas temáticas de Game of Thrones, vendiéndose en Estados Unidos y en Europa por cientos de dólares. Con frecuencia lloro aquí en la fundición. Mi esposo nos está defendiendo y eso es muy peligroso. Pero este trabajo me ayuda a continuar y a no desmoronarme. Las mujeres han estado en esta situación antes. Recuerden a Rosie, la remachadora, un ícono de las mujeres trabajando en la Segunda Guerra Mundial. Ella y otras rompieron las barreras. Más de un indicio de Rosie en María, y quizás de cambios aquí también. María, Tetiana, dos de muchas que con valentía dieron un paso al frente, y sin duda habrá más retos en el futuro. Y hasta aquí toda la información más destacada de la semana. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @vivotv y en nuestra página web www.vivotv.uy. Nos vemos en la próxima edición.